Buenos días, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor. Para nuestra escuela dominical quiero pedirles que por favor abramos la Biblia en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Y la palabra del Señor dice: Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. El Señor bendiga su palabra. Yo quisiera, hermanos, que enfoquemos este estudio. Por supuesto que vamos a hacerlo desde una perspectiva teológica. Yo quiero citar ahora a un teólogo también. Ese teólogo se llama Robert Raymond. Él tiene su teología sistemática, su obra la tiene en el idioma inglés. Es una obra que tampoco ya se está imprimiendo, pero yo creo que nos va a ayudar a nosotros ver cómo es que la Biblia enfrenta este tema que nosotros vamos a tratar. Y el tema que está delante de nosotros, hermanos, es la conversión de los hermanos, conversión de gentiles. Y hay un asunto, hay un debate aquí, porque vemos acá que se está llevando hacia los apóstoles un tema que es fundamental para la vida de un creyente, y es la obediencia. La obediencia. Porque estamos viendo aquí, primeramente en el versículo 1, que yo lo voy a ir recordando conforme avanzamos en esta exposición del libro de los Hechos, que hay un mandamiento, ¿no? Hay un mandamiento que se está imponiendo a la iglesia. Y dice: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y mire cómo dice el versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos. Otra vez vemos aquí que dicen esto. Y mandarles que guarden la ley de Moisés. Obediencia. Ellos aquí estaban exigiendo obediencia. Y yo quisiera que con la ayuda del Señor ahora veamos qué es lo que la Biblia enseña acerca de la obediencia.
Yo quisiera hacer primeramente una introducción y para interpretar este nuevo acontecimiento en la vida de los apóstoles Pablo y Bernabé, porque vemos que ellos son los que están involucrados aquí. Es preciso que nos enmarquemos en el contexto inmediato anterior a estas acciones o a estas reacciones que estamos viendo y que van a culminar pues en una especie de concilio. El capítulo 15 le llaman el concilio en Jerusalén. Y el contexto anterior es conocido por nosotros, hermanos. Dios ha concedido muchas persecuciones a los apóstoles. Es lo que hemos venido viendo aquí cada vez que Pablo entraba a una sinagoga de los judíos para predicar el evangelio en el día de reposo de ellos. La reacción era pues la de violencia contra Pablo. Ellos no podían rebatir los argumentos de la Escritura que Pablo estaba sosteniendo para presentar a Jesús como el Cristo, como el Mesías. Y la respuesta de aquel que no tiene argumento es la violencia. Violencia verbal, violencia física. Y vemos acá de que los injuriaban a los apóstoles y además los querían matar porque no tenían argumento. Vemos también que el Señor había concedido la fe y el arrepentimiento a un número desconocido de gentiles, porque Pablo y Bernabé habían salido a tierras gentiles a predicar el evangelio. En algunas de esas tierras había establecida una sinagoga, es decir, habían judíos que practicaban pues el judaísmo y de alguna manera gentiles conocían o habían escuchado tal vez acerca de Abraham, de Isaac y de Jacob por causa de esa sinagoga, pero también habían ciudades donde absolutamente nadie conocía acerca del Señor Jesucristo. Pero vemos ahí que la gracia del Señor lo que hace es salvar a un grupo desconocido de gentiles, derramando sobre ellos el Espíritu Santo. La consecuencia de todo esto, si es que podemos un poco nosotros hacer matemáticas, es de que el número de los creyentes gentiles ahora era mayor que el grupo de los creyentes judíos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Era más grande. Yo estaba revisando eso y veía cómo es que el Espíritu Santo estaba obrando los viajes misioneros de los apóstoles, de tal manera que el Señor estaba concediendo muchas conversiones, no solamente de judíos, sino también y sobre todo de gentiles. Y el número de los gentiles, de aquellas personas, hermanos en la fe, que habían vivido sin practicar la religión judía, ahora era mucho mayor. Y el contexto es este, de que estaban siendo convertidos al cristianismo hombres, mujeres, jóvenes, que no conocían en absoluto ninguna de las restricciones que Dios había dado pues al pueblo de Israel. Los gentiles no conocían absolutamente nada de la dieta o las prohibiciones que había dado Dios para el pueblo judío. Ellos comían cerdo, ellos comían conejo, ellos comían cosas que estaban prohibidas. Es más, los gentiles nunca habían hecho guardar las fiestas que guardaban los judíos. Ellos no guardaban las fiestas de los tabernáculos, ellos no guardaban la fiesta de todas esas que nosotros entendemos de los judíos. Ellos no tenían un día de reposo, ellos no tenían nada de eso, hermanos. Ese era, podemos decir, el background de los creyentes, los hermanos gentiles, que ahora era mucho mayor de un grupo de hermanos judíos realmente convertidos, que sí habían guardado todas esos mandamientos que Dios había dado en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Escritura. Y ahí nosotros vamos a ver una diferencia. Por eso es que en el capítulo 14 del libro de Romanos, nosotros podemos leer ahí cómo es que Pablo hacía una referencia a los conflictos que habían entre creyentes de procedencia gentil y creyentes de procedencia judía en cuanto a lo que era la comida, en cuanto a los días de reposo, y también lo leemos en el libro de los Colosenses. Ese, hermano, era el trasfondo que podemos nosotros encontrar en la iglesia primitiva. Habían hermanos de procedencia gentil, genuinamente creyentes, y habían también hermanos creyentes genuinos que venían de una procedencia judía.
Los que venían de una procedencia judía tenían una tradición, los que venían de una procedencia gentil no tenían ninguna tradición bíblica o escritural. Por eso es que nosotros vemos pues que los judíos aún guardaban algunos de los mandamientos que Dios había dado a la nación judía. Y esos mandamientos que habían sido dados a la nación judía, Dios no había dado esos mandamientos con el propósito de que esa nación fuese salva por medio de ellos, porque Dios sabe que no hay ser humano que no peque en la tierra, dice la Escritura. Pero lo que Dios tenía como intención a dar todos los mandamientos que leemos en el Pentateuco, era para que ese pueblo sea un pueblo distinto a los pueblos que les rodeaban. Ellos eran distintos en cuanto a su manera de vestir. Ellos eran distintos en cuanto a su dieta. Ellos eran distintos en cuanto a su conducta moral, inclusive. Ese era el propósito. Era un pueblo peculiar, distinto, diferente. Cuando consideramos esto, podemos pues ver también ahora las instrucciones del Señor para su iglesia y que han sido ahora plasmadas en las Escrituras del Nuevo Testamento para erradicar el judaísmo como una regla de fe y de práctica para los creyentes del Señor. Yo una vez, hermanos, estaba hablando, no recuerdo si lo escribí o lo enseñé, pero el cristianismo no nace del judaísmo. Nosotros, hermanos, no tenemos que ver absolutamente nada con la religión judía. No tenemos absolutamente nada que ver. Es más, el judío no cree en el mismo Dios que nosotros creemos. El judío no cree en la Trinidad. El judío no cree en Cristo. ¿Usted alguna vez se había puesto a pensar en eso? El judío no cree igual que nosotros. Y el cristianismo no nace del judaísmo. Eso no es verdad. Se nos ha enseñado así, pero eso no es verdad. Cuando leemos, por ejemplo, Romanos 2, me parece versículo 28 y 29, el Señor Jesucristo ahí dice, ¿quién es un judío? Vamos a leerlo si quiere. Yo ahora que les estoy tocando este tema. Romanos 2, versículos 28 y 29, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni en la circuncisión que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión en las del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, bajo lo que yo estoy leyendo acá, yo le pregunto a usted como creyente, ¿es usted judío? ¿Es usted judío? No tenga miedo, contéstelo. Si su corazón ha sido circuncidado, usted es judío. Ahora, puede ser de que haya alguien de la simiente de Abraham, alguien que diga yo, mi madre, mi abuelo, mi tatarabuelo, ellos son del linaje de la tribu de Benjamín. Pero si no tiene, hermano, su corazón circuncidado bajo la autoridad de la palabra de Dios, no es judío verdadero. Es judío en la carne, pero no es judío para Dios. Por eso es que nosotros, o yo les estoy diciendo, es tratar de erradicar el judaísmo de lo que es el cristianismo. Hay una diferencia allí, pero también hay similitudes. Hay similitudes. También, hermanos, podemos recordar en el contexto el reporte que han hecho los apóstoles acerca de sus viajes por tierras gentiles. Pablo y Bernabé habían dicho a la iglesia que Dios había hecho grandes cosas. Había hecho grandes milagros, había hecho cosas maravillosas y abundantes entre los gentiles. O sea, el poder de Dios había sido demostrado por la mano de los apóstoles cuando ellos estaban predicando el evangelio a los gentiles. Ese fue también parte del reporte que ellos hicieron a la iglesia. Y lo hemos leído también ahora en el contexto de este capítulo 15 o estos primeros 11 versículos del capítulo 15. Con la salvación de Cornelio y de su familia fue igual, usted recordará. Hubo una tensión, porque esto, hermanos, es una tensión en la iglesia. Acá hay una tensión, hay una situación tensa, como también hoy día hay tensiones dentro de la iglesia.
Pero en ese tiempo hubo una tensión entre la iglesia que envió a los misioneros y las iglesias plantadas por ellos. O sea, de Jerusalén, de esa iglesia que estaba conformada por judíos, salieron ¿quiénes? Pablo y Bernabé, de Antioquía, Pablo y Bernabé. Ellos fueron a predicar el evangelio, pero fueron a predicar, a plantar iglesias a tierras gentiles. Entonces, por acá tenemos una iglesia que está compuesta por miembros de procedencia judía y comenzamos a ver una serie de iglesias, muchas iglesias que estaban conformadas ¿por quiénes? Creyentes de procedencia gentil. Eso hizo que hubiera una tensión. Eso es lo que vemos en estos 11 versículos. Hay una tensión, hay disputas, hay conflictos entre esas iglesias. Y es una tensión que encuentra pues su origen en los aspectos doctrinales de la fe cristiana y que van a desembocar en la práctica que debería de tener los redimidos del Señor, sean estos de procedencia judía o sean estos de procedencia gentil. Nosotros vivimos en la época posmoderna. La época posmoderna dice que la verdad no existe. Cada uno tiene su verdad, ¿no? Entonces, pues si cada uno tiene su verdad, tristemente, hermanos, tristemente yo les digo, ese pensamiento posmoderno se ha introducido dentro de la iglesia del Señor. El pensamiento posmoderno, yo se los he referido alguna vez, porque yo recuerdo hace mucho tiempo, vi un programa en la televisión, un programa periodístico, yo era del Mundo, yo no era creyente, y no recuerdo, creo que era el señor Bahía Tuesta el que estaba dirigiendo ese programa periodístico, y la introducción o la cortina para entrar a ese programa decía la verdad de uno, la verdad del otro y la verdad verdadera. O sea, yo decía, ¿qué es eso? Que no existe lo que es verdad. Y tristemente en la iglesia del Señor existen tensiones también a causa de que pues se ha introducido ese pensamiento posmoderno. Entonces, cuando usted lee la Escritura y le pregunta a alguien, ¿cómo interpretas este texto? Te va a decir su interpretación. Y de repente otro hermano tiene otra interpretación. Y de repente otro hermano tiene todavía una tercera interpretación completamente distinta. Y todos van a decir, pero yo tengo la razón, yo estoy hablando la verdad. Entonces ese pensamiento posmoderno lo trasladamos acá a la iglesia del Señor, donde esto es verdad para mí, esto no es verdad para mí, esto es verdad para un hermano, esto es verdad para otro hermano. Y entonces la Biblia no es la verdad. No es la verdad, porque si tiene diferentes interpretaciones, no es la verdad. Hermanos, la Biblia tiene solamente una interpretación y tiene diferentes aplicaciones. Y esa parte tenemos que recibirla en nuestro corazón, porque esa es la manera como es que Dios tiene que ir conduciéndonos a nosotros en nuestro caminar. Cuando nos enfrentamos a una interpretación que es distinta a la que a mí me habían enseñado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que inmediatamente convertirme en un bereano y decir, es posible que yo esté equivocado. Voy a estudiarlo, voy a meditar en esto. Y más aún cuando se trata de cuestiones de conducta, cuestiones morales, como nosotros podemos ver que existe tensión en eso en la iglesia. Y acá nosotros encontramos una tensión muy parecida a la de ahora. La tensión es, ¿qué cosa es lo que debe de obedecer un cristiano? Los judíos decían su propia interpretación de la Biblia y los apóstoles tenían una interpretación diferente. Los judíos decían, tienen que circuncidarse y tienen que guardar la ley de Moisés. Y ellos enseñaban así, y los apóstoles decían, no, ellos no tienen que circuncidarse, no tienen que guardar la ley de Moisés. Pero ojo, cuando se habla de esta manera también hay que tener mucho cuidado. Porque cuando decimos de que no tiene que guardarse la ley de Moisés, puede ser de que alguien diga, entonces el cristiano no está sujeto a ninguna ley. No hay nada que el cristiano tenga que obedecer entonces. Y no es así. No es así. El cristiano está bajo la ley, como vamos a ver ahora. Entonces estas tensiones que hay en la iglesia de ese día, hay en la iglesia de ahora también. Estas disputas acerca de lo que un cristiano tiene que obedecer o no tiene que obedecer, las hay también en la iglesia hoy día, hermanos.
Por eso es que, así como la semana pasada yo estuve citando a causa de lo que era la fe, para ver qué era lo que significaba la fe salvífica a los teólogos, a los que escribieron teologías sistemáticas y que son considerados como ortodoxos y cuyos libros de texto se enseñan en los seminarios ortodoxos de la fe reformada, hoy día también yo quiero hacer lo mismo. Porque lo que nosotros creemos y lo que nosotros sostenemos acerca de la obediencia de la fe de un creyente que tiene fe cristiana no es nuevo. Nosotros somos confesionales y tenemos una confesión que habla acerca de la obediencia, una confesión que habla acerca de la ley. Así como también tienen otros hermanos en la fe, la confesión de fe de Westminster, como vamos a ver ahora dentro de un momento, que habla también acerca de la obediencia. Pero claro, algunos dirán, yo no estoy de acuerdo con esto, pero si tú no estás de acuerdo con esto, entonces uno de los dos tiene que estar equivocado. Si hay alguien que cree que un cristiano no tiene que obedecer, y hay otros hermanos que dicen, sí, el cristiano tiene que obedecer, uno de los dos tiene que estar equivocados. No puede, hermanos, los dos no pueden tener la razón. Y no podemos ser tolerantes con aquellos que están enseñando de alguna manera que la iglesia camine por los caminos donde están andando los que andan hacia la destrucción. Como vamos a ver nosotros. Yo les decía que si la circuncisión es una doctrina que debe ser admitida por la fe cristiana, entonces todos los cristianos varones estamos obligados a practicar la circuncisión. Si eso es verdad, si eso es cierto. Hermanos, nosotros somos lo que creemos. Es eso lo que yo también les quiero decir. O sea, si yo creo que la circuncisión debe ser practicada por la iglesia de Cristo, yo estoy obligado a circuncidar. Entonces, yo soy lo que yo creo. Yo enseño lo que yo creo. La doctrina nunca está separada de la práctica. Y aunque muchas veces no nos digan lo que creen, nosotros podemos saber qué es lo que ellos creen o qué es lo que un hermano o un profesante de la fe cristiana cree, no porque te diga su doctrina, sino porque tú ves cómo vive. Cuando ves uno que dice que es cristiano, que bebe licor, ¿acaso vas a discutir con él acerca de la abstinencia alcohólica? Tú ya sabes cuál es su posición. Cuando tú ves cristianos que están rapeando en sus iglesias y están con luces psicodélicas, tú ya sabes qué es lo que ellos creen. Ellos te demuestran, ellos te enseñan sus credos por medio de sus vidas. Nosotros también creemos eso. Lucas nos dice, hermanos, que algunos que venían de Judea eran los que estaban diseminando esta enseñanza entre los creyentes nuevos. Y ese es un dato. Que venían de Judea. Y ellos estaban imponiéndoles la circuncisión como la manera de entrar en el reino de los cielos. O sea, eso no es una cosa, hermanos, de poca importancia. Porque mire, la Escritura habla del argumento de los judaizantes de una forma muy clara. En el versículo 1 dice, si no os circuncidáis, no podéis ser salvos. Tienes que obedecer eso para que tú seas salvo. Pablo, mire, hace un relato de este incidente, porque todo esto también nosotros lo vemos en la carta a los Gálatas. Pablo, en el capítulo 2 de Gálatas, si es que usted lo abre, yo voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5, mire cómo dice la Escritura. Gálatas 2, del 1 al 5 dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, griego aquí es gentil, ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Yo siempre, hermano, les digo, yo cuando me veo así, pasajes de esta naturaleza y viendo todas las tensiones que existen en la iglesia, yo prefiero caminar bastante lentamente
Y necesitamos de todas maneras ir a la Escritura, porque este pasaje puede ser interpretado, ¿sabe cómo? Diciendo, bueno, yo he sido salvado por gracia, y si alguien quiere decirme que yo tengo que obedecer algo, me está sometiendo a esclavitud. Ese es un falso hermano, como dice Pablo, y está aquí para introducir mi libertad. Hermano, esto no debe de sorprendernos. Y yo se lo digo de una manera bastante práctica, por lo que el Señor me ha permitido ver, oír, en cómo es que muchos profesantes conducen sus propias vidas. Pero dice que ciertas personas vinieron para espiar la libertad de los creyentes en Cristo Jesús, y que ellos querían reducirlos a la esclavitud. ¿Y quiénes eran ellos? Ahora tenemos que regresar a Hechos 15:5, porque miren cómo existe una conexión entre el capítulo 2 de Gálatas con el capítulo 15 de Hechos. Ahora regresamos. ¿Quiénes eran estos que habían llegado a la iglesia que estaba en Galacia? Hechos 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, mire cómo dice, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Mas precisamente estos hombres decían que venían de parte de Jacobo también. Y en realidad, hermanos, no existe la certeza que Jacobo haya enviado pues a estos hombres a Galacia. Mire cómo dice ahora Gálatas 2, tenemos que regresar a Gálatas 2, leer versículos 11 y 12. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Es tremendo, hermanos, ¿no? Como Pedro había resistido. Si usted se da cuenta y comienza a hilar, primeramente Pablo dice de que había subido con Bernabé a compartirles el evangelio que él estaba predicando a aquellos que tenían cierta reputación, o sea, a los apóstoles. Pablo y Bernabé se acercan y le dicen, bueno, a mí el Señor Jesucristo cuando subí al tercer cielo me ha dicho que el evangelio es esto, y que hay que obedecer esto. ¿Ustedes qué dicen, apóstoles? Ustedes que han caminado con el Señor, ¿es cierto lo que el Señor me ha revelado? Yo quiero saber qué piensan ustedes. Y le dieron la diestra a enseñar de conformidad. Le dijeron, no, sí, ese es el evangelio, Pablo. Anda, predica. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo hasta este punto? Vemos que se trata de hombres pertenecientes a la secta de los fariseos. Estos hombres decían creer en el Señor y que habían seguido a Pablo con el propósito de espiar la libertad de los hermanos y supuestamente habían sido enviados por el apóstol Jacobo. Ese es el resumen de esta introducción. Y el tema que se estaba tratando era muy importante, hermanos, era muy importante, y lo podemos notar a partir del siguiente enunciado. En Hechos 15:1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Es un tema importante, ¿no? ¿Qué es lo que debemos de obedecer? Por eso es que el tema es importante y plantea, hermanos, distintas preguntas. Y yo quisiera que por favor escuchemos estas preguntas. Son como unas 6 preguntas que yo me he hecho. Y son 6 preguntas que tenemos que responderlo a la luz de la Escritura, a la luz de la Biblia. Primera pregunta, ¿es la salvación solo por gracia, por medio de la fe? Esa es una pregunta buena. Segunda, ¿es la salvación gracia más obras? ¿O es la salvación fe más circuncisión? ¿O es la salvación más gracia? O sea, la salvación es gracia más obedecer la ley de Moisés. Y un par de preguntas más. Yo creo que aquí es donde yo pues quiero poner alcohol en la herida, ¿no? Queda excluida, o sea, queda fuera alguna obediencia en aquel que es cristiano salvado por la gracia. O sea, ¿hay algo que tiene que obedecer el creyente? O bueno, ya te salvé, vive como te da la gana. ¿Será eso el evangelio?
Ya te salvé, ya Cristo te salvó ese día que dijiste tú que te salvó el Señor. Bueno, ahora pues vive según la carne, ya estás salvado. Y la pregunta más de fondo, hermanos, ¿es la obediencia del cristiano, evidentemente, ¿no? ¿Es la obediencia una forma de fariseísmo y legalismo? Y esta pregunta es más importante todavía. ¿Saben por qué? Porque cuando alguien habla de obediencia, ¿cómo es que los hermanos reaccionan? Fariseo. Es un fariseo, está diciendo que tienes que obedecer. Fariseo, falso hermano. O cuando tú dices, pero hay que obedecer, legalista. Esa iglesia, el pastor de esa iglesia es un pastor legalista. Wow. ¿Será verdad eso? ¿Será verdad? ¿Será cierto? Entonces yo, para quitarme ¿cómo le llamo? Ese término peyorativo, ¿no? Porque lo dicen peyorativamente. Ese término insultante. No. Bueno, yo no quiero que me digan legalista. Entonces, ¿sabes qué, iglesia? Vive como te da la gana. Te voy a predicar cualquier cosa menos sujeción al Señor, aunque está aquí. Y si te lo leo, te lo voy a interpretar de tal manera que este pasaje no sea un obstáculo en tu vida carnal. Estás bajo la gracia, no estás bajo la ley. Vive la vida, disfrútala. Total, ya te salvó el Señor. Es un tema importante, hermanos. Es un tema importante porque sabe que de esto yo sé que depende la vida y la muerte. No del cuerpo, porque el cuerpo va a morir un día, sino estamos hablando del alma. Del alma. Yo primero, como les había dicho a ustedes, hermano, quisiera, ahora sí, ya como hemos hecho esta forma de introducción, ahora yo quisiera ir a los teólogos. Yo quisiera ir a los teólogos y vamos a leer también algo de la confesión de fe. Yo primero quisiera que veamos los 3 tiempos de la salvación. ¿Usted alguna vez había escuchado eso, que la salvación es en 3 tiempos? Si usted va a los teólogos, a algunos teólogos, la salvación es de 3 tiempos. Anótelo y verifíquelo para que usted vea, hermanos. Si puede buscarlo en inglés, en español no sé si habrá. Yo creo que sí. Pero si usted puede buscarlo en inglés, ahí lo va a encontrar. La salvación es en 3 tiempos. Y yo quiero comenzar citando al teólogo reformado Charles Hodge. Él tiene una obra sistemática y no anoté aquí en qué página está, pero por la página 700 y algo yo recuerdo que está. Y miren, Charles Hodge, él dice así: la salvación en su plenitud, ¿no? O sea, la salvación ya completa, no es un bien presente. Mire, la salvación en su plenitud no es un bien presente, sino una cuestión de esperanza y, por supuesto, futura. Y si es futura, se deduce que debemos esperarla con expectación paciente y alegre. Él está aquí comentando el capítulo 2 de Romanos, me parece. El capítulo 2 de Romanos, me parece. No lo tengo acá. No lo tengo aquí, pero él está esta parte de aquí está en su teología y está también como comentario a la epístola de los Romanos. Él dice que la salvación es una esperanza que nosotros vamos a recibirla en un momento. O sea, la salvación no es como yo les había dicho en un momento, ¿no? Bueno, ya el Señor me salvó, ahora yo vivo como mi carne me manda. A donde mi carne me lleva, ya, porque ya soy o fui salvado. No, ningún teólogo serio, reformado, ortodoxo va a decirles de esa manera, ninguno. Pero en nuestros días, por lo general, se nos presenta solamente un lado de la moneda en cuanto a los efectos de la muerte de Cristo con relación a nuestros pecados. Porque cuando usted lee acerca de la salvación es pasada, es presente y es futura. Y usted va a encontrar, hermanos, en la Biblia que palabras inspiradas que van a decir, fuimos salvados. Va a escuchar palabras que dice, estamos siendo salvados.
Y va a escuchar otras, seremos salvos de la ira. También, o sea, la salvación es, fuimos salvados, estamos siendo salvados, seremos salvados. Por ejemplo, la salvación, viéndolo desde una parte soteriológica, en el ordo salutis, el orden de la salvación, usted lo va a ver ahí perfectamente. La salvación es pasada, es presente y es futura. Es pasada porque ¿cuándo comienza la salvación de nosotros? Con la elección. Y la elección es antes que el mundo sea formado. Desde ese momento usted ya había sido, estaba en los planes de salvación de Dios. Y luego la salvación es presente cuando se aplican esos beneficios de la cruz. A usted, cuando el Espíritu Santo le da convicción de pecado, le da arrepentimiento y le da fe, ahí usted está siendo salvado. Pero ¿sabe que en el ordo salutis cuándo es su salvación final? En la glorificación. Por eso la salvación es pasada, presente y futura. Pasada, presente y futura. Pero también, hermanos, la salvación es vista pasada, presente y futura en cuanto a los pecados. Y ya un poco más, no yendo en el tiempo en que nosotros no existíamos, sino a partir en que los beneficios de la cruz son por el Espíritu Santo implantados en el creyente, ¿no? Con relación a los pecados, ¿no? Por ejemplo, se nos dice que Cristo murió por los... Miren, y escuche bien, porque esto es verdad, pero este es un lado de la moneda. Se dice que Cristo murió por los pecados pasados, presentes y futuros. ¿Es verdad eso? Es verdad. Hay un pasaje en la Escritura donde Pablo hace una mención del salmista y dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de pecado. En el hebreo hay una doble negación ahí. Y eso lo que significa es jamás, nunca le va a inculpar de pecado. Entonces fíjense, cuando el Señor a mí me salva, cuando me aplica los beneficios, ese día que el Señor te salva, ese día que el Señor te hace nacer de nuevo, perdona tus pecados pasados, ¿no? Porque pues a mí me salvó a los 40 años. Pues todas las perversidades, todos los pecados, todas las iniquidades, desde mis 40 hacia mi año 0, todo eso fue perdonado. O sea, me perdonó mis pecados pasados. Me está perdonando mis pecados de hoy. Y me va a perdonar mis pecados de mañana. Eso es cierto. Pasado, presente y futuro. Pero hermanos, la salvación, fíjense, la salvación está íntimamente ligada de la relación que tiene el creyente con el pecado. La salvación, ahora estamos hablando salvación. Ya hemos visto pecados pasados, presentes y futuros. Pero la salvación también está ligada, sí, porque mire, la salvación es pasada, ahora haciendo la relación con el pecado. La salvación es pasada porque hemos sido salvos del castigo por nuestros pecados pasados. ¿Cómo se llama eso? Justificación. Cuando el Señor me salva, mire, estamos hablando de salvación, por eso le digo la salvación, ya no le hablo de los pecados, es pasada, presente y futura. Cuando el Señor me salva y me justifica, me declara justo, así como le declara justo a usted, ¿qué cosa hizo? Le perdonó los pecados, estoy hablando de pecados pasados. Ahora, la salvación es presente en relación con el pecado. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos siendo salvados del dominio de los pecados presentes. ¿Cómo se llama eso? Santificación. La santificación es una parte del ordo salutis. Entonces Dios te está salvando hoy día de que el pecado no domine tu vida. Es presente. La salvación con relación al pecado es presente. Y es futura, la salvación es futura en relación con el pecado, porque en el futuro seremos completamente salvos del pecado. O sea, ya no pecaremos más después de la muerte. ¿Me entendió, hermanos? No sé si es que lo he explicado bien, pero bueno, eso es lo que usted tiene que entender. Ya, por eso no es que el Señor te perdonó los pecados, te perdonó una vez, te salvó una vez y ahora vives como quieres. No, la salvación es pasada, es presente y es futura con relación al pecado. Con relación al pecado. Así lo tienes que ver. Entonces, pues, cuando tú ves a alguien que te dice, bueno,
el Señor a mí me salvó hace 5 años, así, y tú comienzas a ver su vida. Y es la vida del mundo, y encima tú le dices, pero ¿cómo es que tú puedes vivir así? Es que la salvación no se pierde. O sea, como si la salvación fuese solamente pasada, ¿no? La conseguiste hace 5 años, te la dieron, te la entregó el Señor, te dio tu licencia para que vayas al cielo, ¿no? Como que te da un diploma, no sé, un papel escrito que vas a ir, y de ahí vive como quieres. No, es que esa no es la obra de la salvación. La salvación es pasada, es presente y es futura. ¿Sabe cómo se llama eso? Hemos visto que la pasada es justificación, la presente es santificación. ¿Y saben cómo se llama eso también, hermanos? Dentro de la teología reformada se llama la perseverancia de los santos. O que más bien debería llamarse la perseverancia de Dios salvando a los santos. Salvando a los santos. Eso es, hermanos. Eso es. Y yo quisiera, hermanos, que meditemos en la salvación presente. Voy a procurar hacerlo un poco acelerado por causa del tiempo. Yo quisiera que meditemos en la salvación presente, hoy. Hoy estamos siendo salvados del dominio del pecado. Y desde nuestra conversión hasta nuestra muerte, eso se llama en teología santificación progresiva. Desde el día 1 que el Señor te salva y te hace nacer de nuevo, hasta el día en que mueres, todo ese trayecto, todo ese camino que tú vas a hacer, el Señor te está salvando del dominio del pecado. Y esa obra que hace Dios en tu vida se llama santificación progresiva. El que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Ya? Y es importante examinar esta parte de la salvación considerando nuestro pasaje en el que los judaizantes han pervertido el evangelio por mezclarlo con obras, como la circuncisión en este caso. Por eso yo quiero volver a la pregunta inicial, otra vez, ¿no? O sea, yo quiero hacerlo de esta forma. La pregunta es, ¿queda excluida alguna obediencia en aquel que es salvado por gracia? O sea, tienen razón los que dicen, bueno, yo ya fui salvo, pues ahora yo vivo como quiero. Soy libre, mira, soy libre, puedo. Pero antes usabas tu libertad para vivir impíamente y ahora usas tu libertad para vivir igual. O sea, ¿cuál es tu salvación? Es un papel que no vale nada. Sí, pues no. Es una experiencia que no vale nada. Porque ¿por qué creemos entonces que el Espíritu Santo, o Dios en su sabiduría dice, el Espíritu Santo tiene que morar en mis santos? ¿Tú crees que el Espíritu Santo va a dejar que un creyente viva así? ¿Viva su vida como quiere? No sé, Gálatas 5, ¿qué dice? Gálatas 5 dice que no. Queda excluida pues alguna obediencia. Y para dar respuesta inmediata a nuestro asunto debemos decir que el creyente no debe circuncidarse para ser salvo, junto con la gracia. Pero eso no significa que el cristiano no debe obedecer a Dios en lo que corresponde obedecer como creyente, ¿no? Y esto lo decimos sobre la base, perdónenme que yo hable así, ¿no? Sobre la base lógica. El sentido común, ya. O sea, pues ya, si no tiene el Espíritu Santo, alguien no tiene el Espíritu Santo, entonces voy a apelar a su sentido común. No, porque hay profesantes que viven peor que los moralistas. Dan vergüenza. No se les debería decir hermanos. Entonces a ellos yo les voy a apelar a su sentido común. Ellos no tienen el Espíritu, evidentemente, entonces, pero tienen razón, tienen inteligencia. Entonces por eso digo, voy a decir bajo una base lógica que se desprende de 2 pasajes. Voy a traer 2 pasajes de la Escritura. Segunda de Corintios 5:17, ese lo sabemos todos. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué cosas son las cosas viejas? ¿Los hábitos viejos? ¿Las costumbres viejas? ¿Qué es? Y dice, y todas, no algunas, dice todas
son hechas nuevas. Y este versículo, pues, ¿qué habla? Habla de un cambio de vida, habla de un cambio de hábitos. El que es salvado tiene una vida diferente a cuando no era salvado. Y otro pasaje más, Pablo lo dice en Romanos 6, versículos 17 y 18. Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, mira, ahora habla tiempo pasado, erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, o sea, ya no eres esclavo del pecado, viniste a ser siervos de la justicia, o sea, esclavo de justicia. Siervo es esclavo. Doulos es en griego. Entonces, antes eras esclavo del pecado, ahora ¿qué? ¿Eres libre? ¿Eres libre para vivir tu vida como mejor te place? No, la Escritura dice, antes eras esclavo del pecado, ahora eres esclavo de justicia. ¿En qué momento eres libre? ¿En qué momento un ser humano en la tierra es libre? El ser humano que no tiene la gracia de Cristo, la gracia salvífica, es esclavo del pecado. Y el que tiene la gracia salvífica es esclavo de justicia, es esclavo de Cristo, esclavo de Dios. En ningún momento un hombre es libre para vivir su vida como mejor le plazca. Porque antes de conocer a Cristo, obedecías a tu carne, obedecías a tu concupiscencia, obedecías a tus lujurias, a tus deseos pervertidos. Pero ahora que eres creyentes, obedeces ¿a quién? A Dios. Obedeces a Cristo. ¿Y qué cosa hay que obedecerle a Cristo? Aquí algunos dicen, ¿no? Y yo les hablo así, hermanos, tal vez esto es una mezcla de notas y experiencia. Alguna vez cuando yo le dije, tú tienes que obedecer, sí, yo tengo que obedecer. Y bueno, ¿qué cosa es lo que le tienes que obedecer a Cristo? ¿Qué ley tienes que obedecer a Cristo? La ley del amor. La ley del amor. ¿Y cómo es eso? Tengo que amar a todos. ¿Eso es como cristiano? ¿Es eso? O sea, ¿qué es? ¿Qué es la ley del amor? Eso sonaba hippie, paz y amor. Faltaba que me haga así. Paz y amor, paz, soy cristiano. Paz y amor. ¿Qué es la ley del amor? Hermanos, eso no está en la Biblia. Eso no está en la Escritura. Antes de la regeneración éramos esclavos del pecado. Después de la regeneración somos esclavos de justicia. Esto significa una nueva persona, con un nuevo corazón, con una nueva disposición en su voluntad, porque la conversión afecta a todo el ser humano, no solamente tu cabeza, no solamente tu cabeza. Y yo quisiera llevar este asunto pues a la plataforma también de la teología sistemática. Y yo voy a citar extractos del libro Una nueva teología sistemática de la fe cristiana, del doctor Robert Raymond. En la página 770, es la página de él, hace una definición del término legalismo. Y él cita el diccionario menor de Oxford para decir qué cosa es legalismo. Y preste atención, para que cuando alguien le diga legalista, usted cuando hable de la obediencia sepa qué cosa es legalismo. Comienzo la cita. Legalismo es la adhesión a la ley en oposición al evangelio. Es la doctrina de la justificación por obras o la enseñanza que tiene ese sabor. O sea, ¿qué es el evangelio? El evangelio, pues evidentemente dice, ¿no? Es la oferta libre del evangelio, es una invitación gratuita a las bodas del Cordero, ¿no? Al banquete de Cristo y todo eso. Es, como decía el Señor Jesucristo, el reino se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Es una invitación para todos, ¿verdad? Para todos. Porque somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y Pablo también dice, ¿no? De que gracia, si eres salvo por gracia, ya no eres salvo por obras. De otro lado, la gracia ya no es gracia. Y si eres salvo por obras, ya no eres salvo por gracia, porque si no, las obras ya no son obras. No puedes mezclarla. Bueno, el legalista lo que hace es decirte a ti, bueno, si tú quieres ser salvo, si tú quieres ser justificado, si tú quieres que Dios te diga que eres inocente o no culpable, tú tienes que hacer obras.
Tienes que ganarte tu salvación. Entonces, ¿cuáles son las obras que tú tienes que hacer? Mira, acá están los 10 mandamientos. Cumple los 10 mandamientos y una vez que tú lo cumplas, Dios va a decir, obedeciste, entonces toma, te salvo. Eso, hermanos, es legalismo. Eso es legalismo. Y eso, este diccionario de Oxford no es un diccionario evangélico, ¿no? No es protestante ni reformado, es un diccionario común y corriente. Y nosotros estamos de acuerdo con eso. Estamos de acuerdo, pero estamos en desacuerdo con aquellos que afirman de la manera como el teólogo Charles Hodge cita en la página 776 de su teología sistemática. Ahora ya cité a Raymond, ahora les voy a citar a Hodge, donde él señala que algunos profesantes dicen de esta forma, y está en la página 776 de su teología sistemática, si le tiene, anótela. Dice él, cito, bajo el Evangelio no se debía enseñar la ley, y que las buenas obras no son necesarias para la salvación, que el creyente está enteramente libre de la ley, no está bajo la ley sino bajo la gracia, y al ser aceptado por lo que Cristo hizo, es poco relevante lo que Él haga. Hermanos, esto es espantoso, pero hay personas que piensan así. Esto es horrible. Esto es por lo que dicen, no, acá no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y como hippies van y viven pues su vida así como un caballito desbocado, ¿no? No tiene rienda, no tiene freno, y corre por acá, corre por allá y ya está. Eso es lo que dice aquí. Las buenas obras no son necesarias. Pero no dice la Escritura que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales nuestro Padre que está en los cielos la preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Efesios 2:10 no dice así. Entonces, hermanos, el creyente tiene que andar en buenas obras. Esta forma de hablar se desdice de la Biblia. Esta forma de hablar no es bíblica. Y el que hable de esta manera no tiene la gracia. No tiene la gracia y tampoco quiere obedecer nada. Mire, al contrario, ahora yo voy a volver a Robert Raymond. Robert Raymond dice en su página 771, citando la confesión de Westminster, mire cómo dice, en el capítulo 19 de la ley de Dios. Mire cómo dice esa confesión, y comienzo la cita. El Espíritu de Cristo somete y capacita la voluntad del hombre para que alegre y voluntariamente, para que haga alegre y voluntariamente lo que requiere la voluntad de Dios revelada en la ley. Es tremendo. ¿Cómo? Lo voy a leer. El Espíritu de Cristo, acá está hablando de la tercera, del Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo que es todopoderoso y no hay nadie que resista su voluntad. No hay nadie quien lo haga retroceder porque es Dios. Dice, el Espíritu Santo somete. ¿Usted sabe lo que es someter? Sí tiene la idea, ¿no? Somete y además, mire cómo dice, capacita. Somete y capacita la voluntad del hombre, esa voluntad, ¿no? Que antes aborrecía a Dios, despreciaba la Biblia, escupía a los cristianos. Esa voluntad perversa, ahora el Espíritu Santo la somete, ¿para qué? Para que haga, ¿cómo? Para que lo haga a regañadientes, para que lo haga todo fastidiado, para que diga, bueno, pues ahora soy cristiano. ¿Qué me queda? Pues tengo que obedecer, ¿no? A ver, dime qué es lo que tengo que obedecer, pásame a mí una lista de lo que tengo que obedecer. No es una obediencia así de que, ay, qué fastidio, ¿para qué me volví cristiano? Ahora tengo que obedecer. No, el Espíritu Santo somete y capacita la voluntad del hombre para que haga alegre y voluntariamente lo que requiere la voluntad de Dios revelada en la ley. Citas, Ezequiel 36:27, Hebreos 8:10 y Jeremías 31:33. Y todavía dice esta confesión lo siguiente: una verdadera ética bíblica se refiere a la obediencia a los preceptos de Dios, hechos posibles por el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Romanos 8:4. Es esta forma de vida y comportamiento que requiere la Biblia y que produce la fe de la Biblia. Hermanos, nuestra confesión de fe dice exactamente lo mismo. Dice exactamente lo mismo. Y esto
Es precisamente lo que nosotros habíamos estudiado la semana pasada en cuanto a la relación de la fe salvadora y la santificación del creyente. Yo quisiera abundar todavía un poquito más y voy a citar algo más de la teología sistemática de Raymond. Él dice, Pablo pone claro que la obediencia es conformarse a la voluntad de Dios y que la voluntad de Dios provee las normas específicas o estándares para la obediencia cristiana. Cristo nos ha redimido para capacitarnos o nos ha dado los medios para obedecer los requerimientos morales de la ley. Y el Espíritu Santo nos ha capacitado o nos ha dado los medios para caminar en los requerimientos de la ley. De la declaración de Pablo en Romanos 8:7, que la mente impía no puede sujetarse a la ley de Dios, nosotros debemos concluir que la mente del piadoso sí puede. ¿Usted ha visto ese pasaje en Romanos? Vamos a verlo, hermanos. Romanos, eso está en Romanos 8:7. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque ni se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Miren, los designios de la carne, está hablando aquí de personas impías, inconversas, y dicen que ellos no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. ¿Cuál es la aplicación opuesta de eso? Es de que el hombre piadoso sí puede sujetarse a la ley de Dios. Y hermanos, ahora mi comentario de lo que ha dicho o ha escrito este teólogo es de que así como es imposible que un ave con las alas rotas pueda volar por los cielos, de igual manera es imposible que un ser humano que no haya sido convertido por Dios pueda obedecer alegre y voluntariamente lo que requiere la voluntad de Dios revelada en la ley. Así es, no puede. Yo me acuerdo mucho una fábula, hermanos, una fábula creo que era de Esopo, las uvas y la zorra y las uvas verdes, ¿no? De que no podía alcanzar, pues, era algo así, ¿no? Pues esto me lo enseñaron cuando yo tenía 5 años, o sea, hace 51 años atrás, pero algo me acuerdo. Era no de que la zorra no podía alcanzar el racimo de uvas. Y su justificación porque no podía alcanzar era, bueno, no tan verdes, me voy, no. No, es que no las podía alcanzar. Igual el incrédulo no puede alcanzar ese deleite, esa alegría de obedecer a Dios. Y como no lo puede alcanzar él y ve que otros sí, ¿qué es lo que dice? Legalista. Yo soy sana doctrina, yo vivo como impío, soy sana doctrina, pero él es legalista. Él es fariseo. Yo soy sana doctrina. Y ahora el mundo está de cabeza, pues. El que vive en las fiestas, el que vive en alcohol, el que vive fumando, el que vive en fornicaciones, ese es el cristiano. Y el que se esfuerza en obedecer a Dios para apartarse de todas esas iniquidades es legalista, es fariseo. Ese es el estado de la iglesia de hoy. Ese, hermanos, es el triste estado de la iglesia de hoy día, aún la que se llama reformada. Así se vive en la iglesia. Y eso es contrario a lo que todos los teólogos reformados, ortodoxos, han enseñado. Y seguramente que ellos también estudian de los mismos libros que yo he estudiado. La diferencia está en que callan eso. ¿O qué dirán, pues, no? Cuando se ven ellos ante unas declaraciones como las que yo les estoy diciendo. Tendrán ya hasta la mente cauterizada, que ni siquiera, pues, se pueden compungir cuando un siervo de Dios habla esto. Hermanos, esa incapacidad lo que hace es reflejar que la persona que habla de esa manera está en la misma situación de Simón el mago. Su corazón no es recto delante de Dios, está en hiel de amargura y en prisión de maldad. Así, es lo único, bajo la autoridad de la Escritura. Obedecer a Dios no es legalismo. Obedecer a Dios no es fariseísmo. Obedecer a Dios no es sectarismo. Como dice la confesión, como dice, pues, nuestra antigua confesión, es la forma de vida y comportamiento que requiere la Biblia y que produce la fe de la Biblia. Qué bonito, hermano. La Biblia te requiere que vivas así y la fe de Dios te habilita para que tú vivas así. Esa es la forma, ¿verdad? Ahí sí hay un engranaje en todo. Todas las fichas calzan. Todo está perfecto. Esa es una teología consistente, hermanos. Yo quisiera traer una última cita de Robert Raymond. Sí, porque ya estamos en 1 hora. En Romanos, capítulo 13, versículos 9 y 10.
Este último ratito voy a correr un poquito, hermanos. Romanos capítulo 13, versículos 9 y 10, porque el comentario que va a hacer Robert Raymond es sobre estos dos versículos. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resumen: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. ¿Cómo dice la última parte ahí? ¿Cómo dice en su Biblia? Léalo. Dice, así que el cumplimiento de la ley es que es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Ahora voy a comenzar, que es lo que dice Raymond. Comienzo la cita. Pablo nuevamente dice aquí que el estándar de ética es la ley. La única forma en que puede llevarse a cabo o cumplirse es mediante la actitud y la acción del amor. Como dice Pablo en Gálatas 5:6, emerge de la nueva vida de los cristianos en Cristo que la fe obra a través del amor. En resumen, la norma o estándar de vida de la vida cristiana es la ley, y el poder motriz para guardarla es la nueva vida en Cristo. Esto es la vida en el Espíritu, la cual se exhibe a sí misma como una vida de obediencia. Esto es una vida de amor. El amor encuentra su dirección y sus parámetros en la ley de Dios. Es algo tremendo, hermanos. Y seguramente en su cabeza ya está pues apareciendo un mandamiento que el Señor Dios, el Señor Cristo dio durante su ministerio terrenal. Pero mire, Romanos 13, 9 y 10, ¿qué tabla de los mandamientos de la ley moral, de los 10 mandamientos se está citando? ¿Cuál? La segunda. Son 2 tablas, eso no está en la Biblia, creo. No está en la Biblia. Eso es solamente una argumentación, hay un orden ahí. Los 4 primeros mandamientos tienen que ver la relación del hombre ¿con quién? Con Dios. Y los mandamientos del 5 al 10 es la relación del hombre ¿con quién? Con su prójimo. Entonces aquí se está citando la segunda tabla de la ley. Por eso es que dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Aquí habla de la relación que un hombre debe de tener con otros hombres. Entonces, la Biblia nos dice que cuando obedecemos estos mandamientos de la segunda tabla, estamos demostrando ¿qué cosa? ¿Amor a quién? Al prójimo. Claro, pues yo no le levanto falso testimonio porque le amo. Y la ley me lleva a ese amor. Yo no le robo, ¿por qué? Porque lo amo. Si yo le robo, le demuestro que no lo amo y estoy quebrantando el mandamiento de Dios. Pero lo mismo sucede con los mandamientos de la primera tabla. Cuando los obedecemos, estamos demostrando amor por Dios. Y ahora ese mandamiento, esas palabras del Señor Jesús que están en Juan 14, 16. Si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando usted obedece, ¿sabe qué es lo que está demostrando? Amor al prójimo, amor a Dios. Si usted obedece los mandamientos. No es legalista, no es fariseo, no es sectario. Así sabe quién se lo va a decir, el que tiene las alas rotas, que no puede volar por los cielos de la santificación. Y no puede volar por los cielos de la santificación porque no es regenerado. Solamente tiene que arrastrarse con alas rotas por la tierra. Mientras que los creyentes vuelan por los cielos, están cerca de su Señor. Hermanos, como creyentes, nosotros no estamos obligados a guardar la ley civil ni la ley ceremonial. Teológicamente, la ley del Antiguo Testamento es dividida en 3. La ley civil, la ley ceremonial y la ley moral. La ley moral son los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos están confirmados en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Es cierto que podemos encontrar algunas aplicaciones prácticas en el Antiguo Testamento, prácticas morales. Nosotros predicamos también del Antiguo Testamento y extraemos ahí la enseñanza para nosotros, pero no estamos obligados a hacer sacrificios, no estamos obligados a circuncidarnos, no tenemos una dieta en cuanto a los alimentos, no tenemos que guardar el día de los tabernáculos, tenemos que guardar la ley moral de Dios. Yo le decía, no estamos obligados a guardar esa ley, pero estamos, y aquí voy a usar, hermanos, las palabras de nuestras confesiones, estamos habilitados y capacitados por Cristo
para guardar la ley moral, habilitados y capacitados. Yo no sé cómo graficarles esta parte. Quizás, yo no sé, no recuerdo bien, pero de repente hay una hermana aquí, bueno, de lo que yo me acuerdo, para hacer una ilustración. Una hermana le hacemos correr 400 metros planos y la hermana pues hace 1 minuto y medio, está muy lento. No, 1 minuto y medio, no puede ir a las Olimpiadas. Tiene que bajar los 45 segundos. Pero si por alguna razón, yo me acuerdo, hermanos, mucho de una atleta que se llamaba Edith Noeding, creo que se llamaba. Si por alguna razón nosotros le quitamos esa pierna a la hermana y le ponemos las piernas de Edith, de esta atleta, la estamos capacitando. ¿Para qué? Para que pueda hacer los 400 metros en 45 segundos. Yo me refiero a eso, la Biblia se refiere a eso, nuestra confesión se refiere a eso cuando habla de una capacitación. Cuando habla de una habilidad nueva que nos da el Señor. Y esa habilidad nueva, hermanos, es para correr la carrera cristiana. Y correr la carrera cristiana significa obediencia, sujeción, sometimiento a la ley de Dios, porque el Espíritu Santo obra de esa manera en el creyente. Obra de esa manera. ¿Para qué? Para que nuestra voluntad de obedecer a Dios sea alegre, sea gozosa. Yo nunca he visto los fariseos, siempre eran hombres que andaban con el ceño fruncido. El cristiano debe andar contento cuando obedece a su Señor, porque así demuestra que le ama. Y guardamos, hermanos, la ley moral de Dios, y esto se los voy a decir, no para salvación. No lo guardamos para ser salvos. Para decirle un día, Señor, acá yo guardé tus mandamientos, pues sálvame ahora. No. Porque eso sería legalismo. Eso sería legalismo, acuérdese la definición que yo le di. Pero sí lo guardamos como una expresión de amor. Amor a Dios y amor a nuestros semejantes. Vamos a orar, hermanos.